Bueno, para poder entender lo que ocurre en esa zona del mundo, alguien que la conoce perfectamente, en nuestro colaborador Abud Onji, comunicólogo, analista geopolítico y experto en temas internacionales. Abud, te saludo y te agradezco esta colaboración especial. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, y gran saludo a ti y a todo nuestro auditorio este lunes. Un territorio de esa zona del mundo, Abud, Turquía, particularmente Siria, de donde eres originario, es común, ¿no? Es zona sísmica, vaya. Exactamente, es una zona sísmica. Sin embargo, este terremoto es un poco diferente porque a pesar de que la zona, yo me acuerdo, yo nací en Alepo, me acuerdo bien de los temblores que vivíamos allá. Una vez al año era normal vivir un temblor, pero esta vez este temblor fue un grado muy alto, aproximadamente el epicentro fue 7.8. Después ya anunciaron que llegó hasta 8.1. Pero también lo que afectó demasiado es el tiempo del temblor, porque tembló aproximadamente 2 minutos, el más fuerte que fue en la madrugada de este lunes en horario de Alepo, en horario de Siria y Turquía, duró aproximadamente 2 minutos. Eso provocó muchos daños, muchos edificios caídos. Estoy viendo ahorita los últimos números que se están publicando. Según el gobierno turco, los muertos de este terremoto llegaron a 2.900 aproximadamente, y en Siria hay aproximadamente 600 muertos. Gran parte de ellos están en Alepo, que es la ciudad más grande de Siria y está muy cerca de la frontera y muy cerca en relación a ello al epicentro de ese terremoto. Sí, Abud, también en el entendido de un país que ha sufrido una guerra civil desde hace por lo menos una década, advierten que muchos de los edificios que han caído, que han venido abajo, es que ya estaban debilitados. ¿Esto es cierto o ha sido el tamaño de la sacudida que no fue menor? Sí es cierto, lo que también me gustaría explicar en el contexto precisamente de Alepo. La gran parte de la ciudad de Alepo incluye edificios de 4 o 5 niveles. Los edificios altos son nada más oficinas de gobierno, empresas, pero hablando de viviendas, son edificios muy parecidos a quien conoce, por ejemplo, en la Ciudad de México, Colonia Roma o Colonia del Valle, algo muy parecido a esas colonias. Sin embargo, lo que tú dijiste sí es cierto a causa de lo que pasó durante la guerra civil, pero además Alepo es una de las ciudades muy antiguas. De hecho, se considera la ciudad más antigua del mundo habitada, la ciudad habitada más antigua del mundo. Y gran parte de los edificios que se cayeron vienen de la época de la colonia francesa. Son edificios que tienen más de 120 años de edad. Edificios, lamentablemente, eran muy bonitos, y a pesar de que eran de 2 o 3 plantas, sí se cayeron en este terremoto. Estamos hablando de aproximadamente 50 edificios en Alepo, en la ciudad de Alepo, que se cayeron, no nada más en el temblor que fue en la madrugada, sin embargo, con todas las réplicas que venían después. Y sí, la guerra civil sí afectó demasiado, no nada más a los edificios y el resultado de caerlos, sino también al proceso de ayuda, que está complicando mucho. Lamentablemente, los heridos, las personas que están ahí, los fallecidos, las familias. Sí, Abud, hay localidades, lugares como, si cometo algún error en la pronunciación, una disculpa, Tartus, Latakia, Hama, Alepo, ¿son cercanas, son próximas a la frontera con Turquía? Son, no son cercanas a la frontera. La más cerca precisamente es Alepo. Latakia es un puerto y también Tartus es un puerto. Hama viene siendo una ciudad aproximadamente al centro de Siria. Sin embargo, como escuchamos ahorita en el reporte al inicio del noticiero, el temblor o el terremoto llegó hasta Israel, se sintió hasta Israel, o sea, mucho más al sur que Siria.
Todas esas ciudades que mencionaste sí tuvieron muchos daños. Sin embargo, Alepo es la más afectada en Siria y obvio Turquía llevó la gran parte lamentablemente, de los fallecidos porque es el epicentro. Ahí fue el epicentro. Por lo que nos referías, Abud, hablando particularmente de esta ciudad de Alepo, la zona más castigada es habitacional, son de oficinas. Sí, 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 es una zona habitacional. Lamentablemente es la más afectada porque las zonas de oficinas, incluso los edificios que son más grandes, más altos, que tienen más niveles, edificios del gobierno o de algunos municipios, estos no se afectaron. Sin embargo, sí, el temblor afectó precisamente zonas habitacionales en el centro de Alepo, que es la zona histórica. Incluso hubo daños en algunas zonas arqueológicas, todas las casas que están a su alrededor y también algunas zonas que podemos decir son edificios que tienen 50, 60 años de edad. Son los más afectados. Los edificios nuevos realmente no tenemos un registro de algunos edificios nuevos caídos, según lo que estoy viendo en los reportes que vienen de la agencia siria de noticias. Abud, el lugar este, Pasar Sik, donde fue el epicentro, ¿ya está en territorio turco? Sí, es un territorio turco, pero muy cerca a la frontera entre Siria y Turquía. Ahora, cabe mencionar que ese territorio hace algunos años era territorio sirio. Ya después de la Primera Guerra Mundial, esos territorios ya pertenecen a Turquía. Estoy hablando de ciudades que están sonando ahorita mucho como Antioquía o Haití, según lo que le llama el gobierno turco. Todas esas ciudades eran ciudades sirias. ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque hay una relación bastante fuerte de familias entre los que viven en Alepo y los que viven en esas ciudades que pertenecen ahorita al territorio turco. Personalmente, su servidor y mi familia paterna somos de esas tierras, por eso mi apellido es un apellido turco, a pesar de que soy de nacionalidad siria. Todo eso complica mucho la situación, Carlos, porque al final de cuentas la gente ya no le importa las fronteras, la gente se siente unida y más en este tipo de situaciones. Sin embargo, y es lamentable, la verdad, porque la política sigue afectando. Estamos viendo que países que desde el inicio de la guerra civil, si la puede llamar así, en Siria, que no están de acuerdo con el régimen sirio o están tratando de decir que es un régimen que representa una dictadura en el mundo, esos países no están apoyando a las víctimas en Siria. O sea, simplemente el apoyo que estamos notando en el campo en Siria viene de países como Rusia en primer lugar, como Irán, Irak, que están mandando muchas ayudas. Obvio, los demás países como Estados Unidos sí dijeron que van a presentar ayudas, pero realmente en el campo de la batalla, si podemos decir así, solo se nota presencia de aquellos países que mencioné como Rusia. Hay militares rusos, aviones rusos que están apoyando. Y eso es lamentable, porque la política no tiene que afectar la vida de los seres humanos, sin embargo hay que ayudarlos. Así yo entiendo que tienen que ser las cosas. Pues Abu, te quiero agradecer esta oportunidad, esta colaboración especial. El tamaño del evento ameritaba tu comentario, además con todo conocimiento de causa, como originario de este territorio de Siria. Eh, También un comentario final, te preguntaría después del terremoto del 39 de Erzincan, ¿sería este el segundo más severo, de mayor dolor para el pueblo sirio y turco en la historia Sí, reciente? en historia reciente, sí, sí es el más duro, el más fuerte. Según datos del gobierno turco, habla del terremoto más fuerte desde hace 28 29 años. Para nosotros en Siria, yo creo que yo no me acuerdo en la historia moderna que había un terremoto de esta magnitud que hizo tanto daño. A lo mejor sí era más fuerte, pero no se notó tanto daño. Puede ser,
por lo que dijiste, que viene después de la guerra. Y es muy triste porque hace unos meses la gente, veíamos en las redes sociales desde aquí en México, la gente estaba feliz mostrando fotos de las remodelaciones, de las reconstrucción de la ciudad de Alepo, que sufrió mucho en la guerra, independientemente de la razón que está detrás. Y ahorita viene este temblor, nuevamente ese terremoto para afectar gran parte de la ciudad. Casi la mitad de la ciudad está muy afectada, Carlos. Sí. Abud, te lo tengo que preguntar, tengo un gran aprecio por ti. ¿Tu familia se encuentra bien? Todo bien, gracias a Dios. Tuve una noche complicada porque no hubo forma de comunicarse. Ya ves cuando pasa ese tipo de temblores, de terremotos, pues se pierde la conexión, pero pues, gracias a Dios todo bien. Sí, el susto fue algo increíble porque desde hace 3 horas nada más, apenas hace 3 horas, todavía está temblando. Hubo un temblor de 5 grados en Alepo. O sea, la gente está muy asustada, no quieren regresar a sus casas. Prácticamente las iglesias, las mezquitas, las escuelas, centros del gobierno, todos abrieron sus puertas para que la gente pueda estar al aire libre. Y eso es una complicación ahorita, Carlos, porque el frío, estamos en la temporada más fría en Siria, en Turquía ahorita. Eso complica mucho las cosas, pero aún así la gente prefiere no regresar a sus departamentos por el miedo y para que también las autoridades tengan el tiempo necesario para revisar los daños que están ahorita en los edificios de la ciudad. Muy bien, pues Abud, me da gusto lo que nos compartes de tu familia y nos sumamos a la solidaridad por el drama humano que está viviendo Turquía, por el que está viviendo Siria, y hacemos votos porque esta pesadilla pronto encuentre una salida en un túnel que todavía se ve muy oscuro. Te agradezco y no nos despedimos si nos permite estar cerca de ti en los próximos días porque Siria y Turquía van a seguir siendo noticia. Con todo gusto, Carlos. Gracias. Gracias a Bud Onji, comunicólogo, analista geopolítico y experto en temas internacionales. Por supuesto que en México entendemos perfectamente lo que significa un escenario de esas características. Hablaba Bud de una magnitud de 8.1, el de 85 coincidentemente en México fue de ese nivel de 8.1 grados, una sacudida terrible y la historia nuestra pues la conocemos y todavía la recordamos muy fresco en la memoria, no se diga el 2017, en fin, todo lo que representa en vivir en un país, en una zona sísmica.